carbonos insaturados. Vimos incluso en una clase especial lo que correspondía a los hidrocarburos aromáticos. Y hoy vamos a ver una parte en donde vamos a conocer ciertos elementos muy importantes de la química orgánica, pero estos enfocados en ciertos compuestos orgánicos halogenados, que es el tema para la presente semana. Esto lo que nos indica es de que vamos a ver cómo determinados compuestos desde el punto de vista orgánicos, que aquí no estamos hablando que tengan vida, sino que a lo que nos referimos con orgánicos es que dentro de su composición llevan carbono, obviamente carbonos e hidrógenos, y ahora ya vamos a ver además de que ciertos elementos químicos pues ya se unen a esas cadenas de carbonos e hidrógenos que tienen. Nos vamos a dar cuenta entonces de que este grupo de los halógenos pues también es muy útil cuando vamos a hablar de algunos compuestos que van a pasar a formar parte de algunos organismos vivos. Pero específicamente nos vamos a referir a cómo ciertos compuestos halógenos o halogenados se unen precisamente a esas moléculas orgánicas o moléculas del tipo orgánicas, ¿verdad? Por contener dentro de su composición el compuesto o el elemento carbono. Vamos a dar inicio y vamos a mostrar para ello el objetivo para la presente clase. Este es identificar las características de los compuestos orgánicos halogenados y las pautas para su nomenclatura. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que ciertos compuestos orgánicos no van a poder ubicarse únicamente como carbonos e hidrógenos. Obviamente, algunos dentro de su composición van a tener que llevar cierto tipo de elemento químico que es el que le va a otorgar nuevamente características especiales a ese compuesto. A nivel general hablamos de un hidrocarburo, carbonos e hidrógenos. Pero también vamos a ver de que muchos de estos compuestos, cuando se utilizan como derivados de los hidrocarburos, y hablemos específicamente de un tipo de plástico, nos hemos dado cuenta que cuando tenemos esa serie homóloga, carbonos e hidrógenos, pero a esa serie homóloga se le agrega un elemento químico extra, entonces ahí estamos hablando de que las características físicas que en ese momento contenía ese plástico cambian completamente. Y de ahí es que tenemos una enorme diversidad de plásticos, por ejemplo. Hablamos de polietilenos de alta densidad, polietilenos de baja densidad, hablamos de polietileno tereftalato, ¿verdad? O los PET, como se les conoce. Hablamos de tipos de plásticos como, por ejemplo, los vasos de Duropor, que conocemos, que de igual forma es un plástico, pero que adquiere características diferentes debido a la composición química a la cual se está adhiriendo cierta molécula o cierto compuesto químico. Entonces, si bien su serie homóloga sigue siendo carbonos e hidrógenos, muchos elementos o cierto elemento químico se va a unir a esa cadena homóloga y ahí es donde cambia completamente las características. En la presente clase lo que vamos a ver es cómo ciertos compuestos orgánicos, carbonos e hidrógenos, se les une un tipo de molécula especial, que son lo que nosotros conocemos como halógenos. Entonces, ese elemento especial que se le va a unir, pues le va a otorgar ciertas características y por lo tanto, no solo vamos a ver qué tipo de compuestos orgánicos halogenados se pueden formar, sino también cómo podemos nombrar estos, ¿verdad? Iniciemos recordando algo muy básico, algo muy sencillo, que es la forma general en la que nosotros entendemos la química, ¿verdad? O por así decirlo, cuando muchas personas se les viene a la mente el término química, lo primero que se imaginan es una tabla periódica de los elementos. Un concepto muy sencillo nos dice que esta es la disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones por configuración electrónica y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas con elementos con comportamiento similar en la misma columna. Recordemos algo aquí.
La organización de la tabla periódica está hecha de acuerdo al número de protones que tienen, obviamente el número de electrones, ¿verdad?, según su configuración electrónica, y las propiedades que estos tengan. Es decir, en cada una de las columnas que nosotros tengamos en la tabla periódica, vamos a identificar ciertas propiedades específicas que van a estar relacionadas con los demás elementos. Entonces, la configuración de la tabla periódica se basó inicialmente en la configuración electrónica que cada uno de estos elementos tenían. Y a lo largo de la historia se han ido dando reacomodos y al final se llegó a un punto en donde se tiene una tabla periódica donde podemos identificar una columna y todos los elementos que están en esa columna pues van a poseer características similares o características tanto físicas como químicas similares al resto de elementos que tengamos en esa columna. Ahora bien, esta es la columna que a nivel general nosotros vamos a identificar. Muchas van a variar en los datos que contengan, en incluso la coloración que contengan. Veamos algo aquí muy sencillo. Por lo general, todas van a llevar dentro de su configuración, o dentro del esquema que va a componer la tabla periódica, el símbolo de cada elemento. En este caso, como ejemplo, aquí tenemos Fe, sabemos de qué es el hierro. En la parte superior va a tener el número atómico, el número de protones o el número de electrones que tiene. Muchas tablas periódicas, como les repito, van a variar en la configuración de los datos o de la información que contengan. Esta, por ejemplo, incluso aquí vemos cierto tipo de coloración en cada una de las casillas donde están los elementos. Y si vemos como referencia en esta parte inferior, aquí nos hace referencia que, por ejemplo, estas dos columnas presentan un color o condiciones similares. Esta parte más larga aquí, que la mostramos en color azul, otro elemento más completamente diferente. Y esta parte nos muestra un color diferente. Entonces, a simple vista podemos venir y podemos decir que tanto estas dos columnas, estas otras 10 columnas de la 2 a la 12 y de la columna número 13 a la 18 poseen características diferentes. Ahora, el concepto que veíamos era que cada columna va a estar ordenada de acuerdo a ciertas características que van a tener cada uno de esos elementos, que van a ser características similares. Entonces, si vemos la columna 1, que normalmente estos son grupos, ¿verdad? Les podemos llamar grupos a las columnas y a las filas les podemos llamar periodos. Normalmente, estas columnas, si hablamos de la columna 1, tenemos el hidrógeno, símbolo H, número atómico 1. Pero después, hasta en la columna número 18, iniciamos con el helio y su número atómico es 2. Entonces, la columna está ordenada por filas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, están en una relación columnas con filas. Lo que les quería mencionar era que en el concepto que veíamos anteriormente, decíamos de que las columnas, los elementos estaban ordenados en columnas de tal forma que cada columna tuviera características similares todos los elementos que encontremos ahí. Entonces, en este punto el hidrógeno podría mantener características similares al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio. Ahora bien, algo que debemos recordar siempre es que si nos damos cuenta, en la casilla número 56 o el número 56 en peso atómico y al 88 tenemos una diferencia, ¿verdad? Y esos dos elementos parten la columna, por decirlo así, y después vamos a encontrar esta continuación siempre fuera de
de la misma tabla periódica. Inicia con el lantano y con el actinio. ¿Qué significa esto? De que aquí se hace una división, por así decirlo, y ya tenemos estos nuevos elementos que conocemos como tierras raras. Estos elementos obviamente van a mantener características similares, pero dentro de ellos. Por eso es que aquí en este punto nosotros la vemos en un color completamente diferente. Como les repito, muchos van a tener esta coloración para cada columna. ¿Esto qué significa? De que cada coloración hace referencia a que vamos a tener características similares entre esos elementos. Entonces, si lo vemos así, el boro va a mantener características similares con el aluminio, pero también con el silicio. A pesar de que están en columnas diferentes, mantienen ciertas condiciones físicas o químicas similares. El boro, el silicio, el aspartato, son características similares. Si nos damos cuenta, en el caso del hidrógeno mantiene características similares con el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el sodio, el selenio. Pero cuando nosotros vemos en el caso de la columna número 18, vemos que mantiene una coloración similar, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón. Es decir, esta columna va a mantener condiciones similares en ciertas características físicas y químicas, y no las vamos a encontrar en ningún otro elemento más que en los que están presentes en esa columna número 18. Ahora, veamos la columna número 17. La columna número 17 lo que nos muestra es una columna en donde tenemos un grupo de elementos, los cuales están organizados en la misma forma, ¿verdad? En productos que tienen condiciones similares físicas y químicas. Y en este punto, aquí tenemos 6 elementos químicos completamente diferentes, y que si nos damos cuenta, esa coloración tampoco la vamos a encontrar en ningún otro elemento. ¿Cuáles son estos elementos? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teselio. Entonces, si nos damos cuenta, esta columna que nosotros tenemos aquí, con el número 17, va a poseer características similares entre cada uno de sus elementos, y no vamos a encontrar ningún otro elemento en la tabla periódica que contenga estas características. Entonces, como no lo vamos a encontrar con ninguna característica similar, entonces podemos decir de que esta, junto con la 18, son elementos químicos con características muy especiales, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta, esta columna 17 es la que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos de compuestos orgánicos halogenados. Otra ubicación que se le suele dar, u otra configuración que se suele utilizar cuando hablamos de la tabla periódica, es que tenemos las primeras 2 columnas ubicadas en el bloque S. ¿Qué significa el bloque S? Que su configuración electrónica termina en el subnivel S. De la 3 a la 12 tendríamos el subnivel D, que significa que en su configuración electrónica, en su ubicación de los electrones, vamos a alcanzar hasta la configuración D. De la 13 a la 18, configuración B. A diferencia del helio, que su configuración es S, ¿verdad? Porque únicamente tiene 2 electrones. Y recordemos que con 2 electrones llenamos el nivel 2, el nivel S, ¿verdad? En el caso de las tierras raras, aquí vamos a alcanzar las primeras columnas con el F, y los últimos 2 elementos
el 71, el 103, con el subnivel D. Aquí, este tipo de tablas nos muestra un elemento completamente diferente o una configuración diferente. Si nos damos cuenta, en el número que nosotros vemos como número atómico, aquí tenemos coloraciones diferentes. El hidrógeno lo tenemos en rojo. El cesio y el francio los tenemos en azul. El hierro, el cobre, el níquel los tenemos en negro. Fósforo, potasio en negro. Aluminio, ¿verdad? En negro. En rojo, aparte del oxígeno, del hidrógeno, perdón, tenemos el flúor, el neón, el argón. ¿Qué significa esto? Significa que todos los elementos que nosotros encontremos en color azul, en un estado natural, los vamos a encontrar en una forma física líquida, en color azul. Hablemos del cesio y del francio. En color rojo significa que los vamos a encontrar en forma gaseosa, hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, flúor incluso. En color negro, que es la mayoría, significa que los vamos a encontrar en una forma natural, en un estado sólido, físico, sólido, que es la mayoría de los elementos. Y si nos damos cuenta, a partir del 104 al 118, los vamos a encontrar en un color gris. Esto significa de que aún no hay referencia de la forma natural en la que se podría encontrar, porque la mayoría de estos elementos, si bien hay indicios de que los vamos a encontrar en la naturaleza, por lo general se encuentran o son generados, ¿verdad?, en una forma sintética. Entonces en la naturaleza aún se está definiendo si se pueden encontrar o no se pueden encontrar. Veamos nuevamente la columna 17. Aquí, si nos damos cuenta, en esta columna 17 tenemos un color rojo para el flúor y el cloro, ¿verdad? Que significa que lo vamos a encontrar en forma gaseosa. El bromo lo vamos a encontrar en un color azul. ¿Qué significa? De que el estado natural en el que vamos a encontrar el bromo es una forma líquida. El yodo y el astato lo vamos a encontrar en una forma sólida. Y el tecelio lo vamos a encontrar en una forma sintética. Entonces, si nos damos cuenta, esta columna presenta una enorme variabilidad en ciertas condiciones físicas de cómo vamos a encontrar estos elementos. Ahora bien, ¿qué son los halógenos? La palabra halógeno proviene de las palabras griegas hals, que significan sal, y genes, que significa origen, es decir, que origina la sal. El nombre halógeno se refiere a la propiedad de cada uno de los halógenos de formar con el sodio una sal similar a la sal común, que sería cloruro de sodio. Entonces, todos esos elementos que nosotros veíamos en la columna 17, cloro, el flúor, el bromo, el yodo, al unirse con el sodio van a formar algún tipo de sal. De ahí es que proviene el nombre que sean halógenos. Obviamente, cuando hablamos de un elemento halógeno, no significa únicamente de que este sirva para unirse con el sodio y formar un tipo de sal. Vamos a ver que los halógenos van a otorgar ciertas propiedades a los compuestos, y esto pues va a hacer de que obtengamos ciertas propiedades o ciertas condiciones físicas y químicas propias para cada uno de estos elementos. ¿En dónde vamos a encontrar esos halógenos? Si veíamos nuestra tabla periódica como las mostrábamos inicialmente, la columna 17 era la que revestía de mayor importancia cuando hablábamos de la clase número 10, ¿verdad? Que es la que estamos viendo actualmente. ¿Por qué?
porque dentro de ella, dentro de esa columna 17 es donde identificamos a los compuestos, a los elementos halógenos. Si nos damos cuenta, entonces, necesitamos la coloración que tenían, en este caso vemos nuevamente elementos que presentan condiciones físicas similares. Tenemos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno con elementos, con composiciones similares. El helio, el neón, el argón, el criptón con condiciones similares. Pero vemos que con el hidrógeno también tenemos el fósforo, el sodio, el selenio, el azufre, con condiciones similares. Pero lo importante aquí que veíamos era de que esta columna número 17, era la que correspondía a los compuestos halógenos. ¿Qué significa? Que elementos químicos que tengan propiedades físicas y químicas para poderlos llamar halógenos, únicamente los vamos a encontrar en esta columna, en la columna 17. ¿Qué significa? Que únicamente todos los elementos de la columna 17, al unirse con el sodio, van a formar una especie de sal, el cloruro de sodio, ¿verdad? La sal común, es el que normalmente utilizamos. ¿De cómo se forma la sal común? Unión de cloro con el sodio. Entonces, de ahí es que proviene el nombre de halógenos, ¿verdad? De formación de sal. Y nos vamos a dar cuenta entonces que no solo el cloro, al unirse con el sodio, podría formar algún tipo de sal. También lo hace el hierro, el bromo y el yodo. Los halógenos tienen la propiedad de poder formar, cuando se combinan con el sodio, sales parecidas a la sal común. Por eso es que muchas veces nosotros vamos a encontrar dentro de ciertas tuberías, dentro de ciertos elementos, algún tipo de material halógeno, de elemento halógeno, que al combinarse con una partícula de sodio va a formar algún tipo de sal. No es sal común, obviamente, ¿verdad? Porque puede ser yodo, puede ser bromo el que se está uniendo con el sodio, y esto da lugar a que ciertas tuberías, en especial esas tuberías de metal que se utilizaban antes para conducción de agua, presenten cierto tipo de sal, ¿verdad? Es precisamente por esto, ¿verdad? Por esa combinación entre un elemento halógeno y el sodio. Todos los elementos del grupo 17 poseen valencia -1. ¿Qué significa? Al tener valencia -1, significa de que para poder unirse a otro elemento, van a necesitar que el otro elemento sea el que le preste el electrón a este elemento halógeno. Es decir, el elemento halógeno no cede electrones, sino que necesita para poder combinarse, consiguiendo la formación de halógenos o haluros. Entonces, otros nombres con lo que podemos encontrar a un halógeno al momento de combinarse es un haluro o un halogenuro. También con metales y no metales, formando iones de tipo complejo. Entonces, podemos unirse, o los halógenos se pueden unir a metales y a no metales. Los primeros 4 elementos del grupo de los halógenos se combinan fácilmente con los hidrocarburos. ¿Cuáles eran los primeros 4 elementos? Hablábamos del bromo, del yodo, del cloro, y esto es lo que permite que en algún momento estos compuestos se conozcan como halogenuros de alquilo. El flúor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que estos elementos nos dice de que dado que los compuestos que se conocen como halogenuros de alquilo, recordemos un alquilo, cuando hablábamos de metilo, nos referíamos a que iba a ser una ramificación en la cadena principal, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa un halógeno? Significa que el halógeno va a pasar a formar parte de un alquilo. Entonces el halógeno va a ocupar un hidrógeno. Va a pasar a formar parte de una ramificación o de un radical de la cadena principal. No lo vamos a encontrar en una cadena principal. Y la parte importante aquí es de que ellos contienen dentro de su composición
una valencia de -1. Por lo tanto, ellos no ceden electrones al momento de unirse, sino que necesitan electrones. Recordemos la configuración electrónica que tienen. Obviamente hablábamos que según la configuración electrónica íbamos a poder ubicar también ciertos elementos en la tabla periódica. Y básicamente, en el caso de los halógenos íbamos a encontrarlo con la letra P. Y esto significaba que su subnivel último iba a ser una P. Si nos damos cuenta, el flúor, que es el más sencillo, tiene un nivel 2 y un subnivel S y P. El subnivel S está lleno por el 2. El subnivel P tiene 5. Recordemos, el subnivel P acepta hasta 6 electrones. Y si nos damos cuenta en esa configuración electrónica de toda esa columna número 17, todos los elementos terminan en configuración P. Obviamente el astato, que es el elemento con una configuración más larga, porque se encuentra en la parte más baja de la tabla, obviamente tiene nivel 6, pero subniveles S y P. Y si nos damos cuenta, el P, como únicamente acepta como punto máximo 6 electrones, aquí nos falta 1 para completar su subnivel. Nos falta 1, nos falta 1, nos falta 1, nos falta 1. ¿Qué significa entonces? De que su configuración electrónica es -1. ¿Por qué? Porque si aquí tuviera 1, tendría S2, P6. 2 más 6 es 8, regla del octeto, ¿verdad? Regla de Lewis. Le falta 1, le falta 1, le falta 1, le falta 1. Entonces, todos los halógenos poseen dentro de su configuración electrónica un nivel que no está completamente lleno y un subnivel P con un electrón restante. Por eso es que su valencia es -1. Significa que para encontrarse o para poder unirse a otro elemento, los halógenos tienen la particularidad que no van a ceder sus electrones, sino que los van a aceptar. Y necesitan 1 para lograr su máxima configuración. ¿Qué son los compuestos orgánicos halogenados entonces? Son sustancias que contienen uno o varios elementos de un halógeno. Algunos hidrógenos presentes en la cadena se han sustituido por átomos de halógenos, principalmente el flúor, el bromo, el cloro y el yodo. Entonces, ¿qué significa? La cadena principal que utilizábamos para nombrar a los compuestos, si recordamos, esta iba a ser una cadena de carbonos. Esa era la cadena principal. Y cada carbono iba a estar unido a cierto número de hidrógenos. Entonces, para formar un compuesto orgánico halogenado, uno de esos hidrógenos es reemplazado o es sustituido por alguno de los elementos halógenos, alguno de los átomos que vamos a encontrar en la tabla o en la columna número 17 de la tabla periódica. Ya vimos que somos 6. Por lo general, y cuando hablamos de compuestos orgánicos, decíamos de que el flúor, el bromo, el cloro y el yodo son los que van a tener una mayor facilidad de poder unirse a compuestos orgánicos, a compuestos de carbonos e hidrógenos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de compuestos orgánicos halogenados, vamos a hacer referencia a que cualquiera de estos 4 elementos van a estar unidos a una cadena de carbonos y que han sustituido a un hidrógeno. Si nos damos cuenta, podemos tener tanto hidrocarburos del tipo aromáticos con su radical. Aquí tenemos un propano, ¿verdad? Porque tiene 3 carbonos. Metano es un carbono, etano son 2 carbonos, propano son 3 carbonos,
Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un sustituyente. Obviamente aquí tenemos un hidrógeno menos. La configuración normal sería CH3, CH2, CH3. Aquí tenemos CH2 porque se unió, entonces pierde un hidrógeno, es la regla general. Esta H de aquí que se ha perdido, este hidrógeno que se ha perdido, es porque ha sido sustituido por el yodo. Esto es cuando hablamos de un hidrocarburo aromático, ¿verdad? ¿Qué pasa con los alifáticos que forman cadenas lineales? Recordemos, un carbono, aquí tenemos otro carbono, en cada vértice de los que nosotros tenemos aquí, tenemos un carbono. ¿Qué pasó? Que aquí este carbono ha sido sustituido, el hidrógeno, por un cloro. Y este carbono que tenemos en la parte externa, por así decirlo, de esta cadena lineal, o en la parte final, ha sido sustituido por un flúor 3, que significa de que aquí esta partícula de flúor pasó a ubicar o a sustituir a los 3 hidrógenos que teníamos en esta parte. Entonces, compuestos orgánicos halogenados podemos tener tanto alifáticos como aromáticos, con un sustituyente halógeno o con 2 sustituyentes halógenos o con más sustituyentes halógenos. Los enlaces carbonos halógenos presentan un momento dipolar permanente, debido a que los halógenos son más electronegativos que el carbono, en especial el flúor. ¿Qué significa? De que esta partícula que se forme va a poder también unirse a otros elementos, es decir, va a poder formar cadenas mucho más largas. ¿Por qué? Porque va a tener una característica dipolar, es decir, el carbono va a presentar carga positiva y el flúor va a presentar carga negativa, ¿verdad? Debido a que posee menos electrones. Por otro lado, algunos halógenos son más livianos, como el flúor y el cloro, mientras que otros son más pesados, como el bromo y el yodo. Recordemos que conforme vamos bajando en la escala, en esa columna, obviamente vamos a tener un diferente número atómico, y esto también, por lo tanto, hace que tengan pesos diferentes y que sus características también vayan variando. Sus masas atómicas también moldean diferencias dentro de los enlaces carbonos halógenos y a su vez directamente en las propiedades del halógeno. Entonces, obviamente, si tenemos esa serie homóloga de carbonos e hidrógenos y vemos de que cada uno de estos elementos halógenos son diferentes, esto va a hacer que en esos hidrocarburos, tanto aromáticos como alifáticos que tengamos, vayan obteniendo propiedades diferentes, no por la serie homóloga de carbonos e hidrógenos, sino por la adición de cualquiera de estos elementos halógenos. Cuando hablamos de la nomenclatura, vamos a designar prefijos: fluoro para el flúor, cloro para el cloro, bromo para el bromo y yodo para el yodo. Vamos a centrarnos en estos 4 porque son los que forman o los que se unen más fácilmente con los compuestos orgánicos. La única diferencia aquí es que el prefijo varía únicamente en el flúor. Se le agrega una O en la parte final, ¿verdad? Y al momento de nombrar ciertos compuestos, no lo vamos a llamar flúor, sino que fluoro. Obviamente podemos tener los haluros de alquilo, ¿verdad? Estos son compuestos que presentan uno o más átomos de halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, unidos directamente a la cadena de carbonos lineales o alifáticos. Es decir, si aquí tenemos un CH3, que es un metilo, ¿verdad? Los grupos alquilos van a estar conformados por estos 3 halógenos que se están uniendo como ramificaciones o como radicales a esta cadena principal. Bueno, aquí cualquiera puede decir, por aquí no hay cadena principal. Bien, ¿verdad? Porque el carbono es la parte central de la molécula de metano, porque únicamente tiene un carbono. Y aquí se están uniendo estos 3 cloros a esa cadena principal, que está conformada únicamente por un carbono. Vamos a identificar que podemos tener diferentes tipos de carbonos.
un carbono primario, ¿verdad? El que va a estar unido directamente en la cadena principal. En este caso lo nombraríamos 1-cloropropano. ¿Por qué 1? Porque está unido en el primer carbono. Luego colocamos el sustituyente, en este caso sería cloro, y después el número de carbonos que hay. Propano, ¿verdad? 3 carbonos. 2-clorobutano. Si nos damos cuenta, aquí el número 2 sería 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Pero si nos damos cuenta, el sustituyente está en este punto. Entonces, aquí la opción varía y como debemos identificar la cadena más larga, 1, 2, 3 y 4. El sustituyente, por lo tanto, nos quedó en el carbono 2. 2, cloro, que es el sustituyente, butano, porque tiene 4 carbonos. En un carbono terciario, ¿qué significa? Que ese carbono se ha dividido 2 veces, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo lo tendríamos? Nuevamente 1, 2, 3, 4. En el 2 tenemos el cloro. En el 2 también tenemos un metil, que sería este, ¿verdad? Metil. Cloro, repetimos el nombre, butano. Si nos damos cuenta, muchas veces vamos a obtener también ciertos compuestos o ciertos nombres principales o ciertos nombres especiales que vienen dados. En este caso, cloroetano. ¿Por qué cloroetano? Porque tenemos el cloro unido a un carbono y a 2 carbonos. Cuando es un carbono es metano, cuando son 2 carbonos es etano. Por lo tanto, tenemos cloroetano, ¿verdad? Si nombramos la cadena principal, entonces 1, 2 en el centro y 3. En el 2, ¿qué tenemos? 2-cloropropano. Aquí tenemos el cloro, ¿verdad? En el carbono 2. 2-cloropropano, porque es una molécula de propano, ¿verdad? Porque tiene 3 carbonos. 1, 2, 3. En el 2 que tenemos un cloro. En el 2 también tenemos un grupo metilo. Por lo tanto, tendríamos 2-cloro, 2-metilpropano. ¿Por qué? Porque en el 2 tenemos un cloro y un metil, ¿verdad? Pero como son elementos diferentes, los debemos nombrar por separado. 2-cloro, 2-metilpropano. Ahora, en este caso, 2-cloro, 2-metilpropano, lo que nos indica es de que tenemos un grupo metil dentro de la cadena principal. No importaría si lo nombráramos 1, 2 o 3. Siempre en el 2 nos iba a quedar el cloro y en el 2 nos iba a tocar el metil. Algo de recordar aquí es que debemos buscar la cadena más larga de carbonos para ubicar el sustituyente halogenado en el número más bajo. El resto de nombres, o ya para colocar el nombre, lo debemos hacer siempre en orden alfabético. No podíamos colocar de primero 2-metil, porque obviamente en orden alfabético la C está antes que el metil. Veamos esto. Tenemos un halógeno, que es el bromo. ¿Cuál es la cadena principal? 3 carbonos. Si venimos y lo nombramos 1, 2 y 3, la regla nos dice que debemos nombrarlo de acuerdo a la cadena más larga y a darle el sustituyente el valor más bajo. Entonces, si lo nombramos 1, 2 y 3, el bromo nos queda en el 3. Pero si lo nombramos aquí en esta forma, el bromo nos queda en la posición más baja. Por lo tanto, 1, bromo, el número en el cual está el bromo,
el número del carbono al cual está unido, ¿verdad? El nombre del halógeno y el nombre de la partícula o de la molécula de la cadena principal, propano, porque tiene 3 carbonos. En este caso, ¿cuál es la cadena principal? Es esta, ¿verdad? Es un carbono. Y recordemos que un carbono nos indica de que es metano. Pero como tenemos 3 carbonos, tricloro metano. El nombre especial con el que se conoce al triclorometano es el cloroformo. Aquí tenemos una forma un poco más compleja. ¿Cómo lo vamos a nombrar? La cadena más larga, dándole el número más bajo al compuesto que nosotros tengamos como sustituyente halogenado. Y si recordamos, aquí tenemos otra regla que recordar, que tenemos un penteno, ¿verdad? Por lo tanto, la otra regla nos dice que el penteno también se le debe dar el número más bajo. ¿Qué tenemos? En el 4 tenemos un cloro. Aquí tendríamos el 3, aquí el 4 y aquí el 5, perdón. En el 1 tenemos un penteno. Entonces, en el 4 tenemos un sustituyente cloro. En el 3 tenemos difluoro. ¿Por qué? Porque en el 3 tenemos 2 flúor. Y en el 1 tenemos el penteno. ¿Por qué penteno? Porque tenemos 5 carbonos. Y el eno, que es la terminación por el doble enlace. ¿Qué tenemos aquí? 1, 2 y 3. 2 cloro propano. Aquí no importa si lo hubiéramos numerado de esta forma, ¿verdad? Siempre en el 2 nos iba a quedar el cloro y el propano, porque solo tenemos terminación ano, que es enlaces sencillas, y prop, que es de los 3 carbonos. ¿Cómo nombraríamos este elemento? 1, 2, 3, 4 y 5, la cadena más larga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le vamos a dar el número más bajo al triple enlace y el número más bajo a los sustituyentes halogenados. En el 3, bromo, y en los 4, bromos. Entonces, 3,4,4 bromos, 1, 2, 3, tribromo, y en el 1 tenemos el pentino, ¿verdad? Pentano, pent de 5, y el ino por el triple enlace. 1 y 3, flúor. 1, 3, difluorobenceno. Porque tenemos 2 flúor y la molécula principal es el benceno. ¿En dónde los tenemos? Los 2 flúor que nos menciona aquí. Difluor nos menciona 2 flúor en el 1 y en el 3. Normalmente, muchos de los compuestos que nosotros vamos a utilizar como halogenados los vamos a encontrar en muchos elementos orgánicos también, en muchos seres vivos. Y en este caso lo que tenemos aquí es una molécula de la hormona tiroidea, ¿verdad? Que básicamente está compuesta por estructuras bencénicas, por estructuras cíclicas, unida a compuestos halógenos, principalmente el yodo, ¿verdad? Que interfiere en la función de esta hormona de la tiroides. Lo vamos a encontrar también en el DDT, en el estaño también, ¿verdad? Que es utilizado como reductor de ciertos compuestos de lacas. También lo vamos a encontrar como el cloropentano, que es utilizado para algún tipo de analgésico. Y también lo vamos a encontrar en muchos solventes de limpieza, ¿verdad? En muchos elementos que se utilizan para la limpieza, ¿verdad? Como desinfectantes y cuestiones similares. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio. La número 1, ¿qué nombre reciben las sustancias que contienen uno o varios átomos de un elemento halógeno? La número 2, ¿cuáles son los principales elementos presentes en los compuestos orgánicos halogenados? La número 3, nombre del siguiente compuesto. 3 carbonos, ¿verdad? Unido a un bromo en la parte central. La número 4, ¿qué otro nombre reciben los compuestos orgánicos halogenados? Y la número 5, ¿qué nombre recibe el siguiente compuesto? Un carbono en la parte central, ¿verdad? Un hidrógeno y 3 bromos.
Compañeros, muchas gracias por su atención.